Nunca en 38 años de vida Ricardo Hernández imaginó que un simple regreso a casa más temprano cambiaría para siempre su visión sobre juicios, prejuicios y el verdadero significado de amor incondicional. Era un jueves sofocante de marzo en Ciudad de México, cuando el empresario dueño de una de las mayores cadenas de farmacias del país decidió salir más temprano de la oficina debido a una migraña insoportable. Su fortuna de 80 millones de pesos había sido construida con determinación brutal y una personalidad que muchos consideraban fría y calculadora. Ricardo era conocido en el medio empresarial capitalino por su rigidez en las contrataciones y su tendencia implacable de evaluar personas por la primera impresión. Para él, competencia y apariencia andaban siempre juntas, sin excepciones. Quien no se encuadrara en sus estándares rigurosos simplemente no merecía una segunda oportunidad. Después de la muerte súbita de su esposa Elena en un accidente de tránsito hace 6 meses, él se vio completamente perdido para cuidar de Miguel, su hijo de apenas 4 meses, que nació con síndrome de Down. La revelación de la condición genética del bebé había llegado como un shock devastador justo después del nacimiento, y Elena estaba apenas comenzando a aceptar y adaptarse a la nueva realidad, cuando el destino cruel se la llevó de forma inesperada. Ricardo, que siempre controló meticulosamente todo en su vida empresarial, se sentía completamente impotente y desorientado ante las necesidades especiales complejas de Miguel. El bebé lloraba constantemente por horas seguidas, tenía dificultades serias para alimentarse adecuadamente y Ricardo no tenía la menor idea de cómo lidiar correctamente con un niño que precisaba de cuidados tan específicos y delicados. Su empresa millonaria exigía su presencia constante y dedicación integral, y él sabía urgentemente que necesitaba encontrar a alguien realmente calificado para cuidar al hijo. A través de una agencia especializada en cuidadores domésticos para familias de altos ingresos, él había contratado a Luciana Ramírez, una mujer de 42 años que vivía en Ciudad Nezahualcóyotl, zona oriente de Ciudad de México. Durante la entrevista rápida y superficial que hicieron por videollamada, ella había mencionado brevemente tener experiencia con niños especiales, pero Ricardo apenas prestó atención interesada en los detalles importantes. Para él, ella era apenas una empleada más contratada para resolver un problema incómodo. La apariencia extremadamente sencilla de Luciana, sus ropas visiblemente baratas y su manera naturalmente tímida confirmaban completamente todos los prejuicios profundos que Ricardo nutría sobre personas de la periferia capitalina. Él la veía automáticamente como alguien sin mucha educación formal, probablemente trabajando como niñera doméstica porque no tenía calificación adecuada para algo profesionalmente mejor. En su mente prejuiciosa, ella estaba ahí apenas para cumplir tareas básicas y simples, mientras él tocaba sus negocios importantes. En aquel jueves específico, Ricardo había salido apresuradamente para una reunión absolutamente crucial con inversionistas americanos interesados en expandir agresivamente su cadena de farmacias para el mercado internacional competitivo. La reunión debería durar productivamente hasta el final de la tarde, pero un problema familiar urgente e inesperado de uno de los inversionistas principales hizo que el encuentro fuera suspendido prematuramente más temprano. Con dolor de cabeza pulsante y pensando en usar el tiempo libre para verificar algunos reportes pendientes en casa, Ricardo condujo calmadamente hasta su mansión lujosa en Las Lomas, sin avisar previamente a nadie sobre su regreso anticipado. Entró silenciosamente por la puerta trasera, como siempre hacía habitualmente cuando no quería ser molestado innecesariamente por los empleados. Su intención clara era ir directo al escritorio particular,
Pero algo inexplicable lo hizo decidir verificar primero rápidamente cómo estaba Miguel. El bebé había pasado una noche particularmente difícil y agitada, y Ricardo se sentía culpable por haber salido dejando toda la responsabilidad pesada para que Luciana la resolviera sola. Cuando subió cuidadosamente las escaleras en dirección al cuarto silencioso del bebé, una sensación extraña e inquietante se apoderó de él completamente. La casa estaba significativamente más silenciosa que lo normal. Miguel acostumbraba llorar intensamente mucho durante el día, pero no se oía absolutamente ningún sonido perturbador viniendo del cuarto infantil. Por un momento angustiante, Ricardo sintió un frío helado en el estómago, pensando aterrorizado que algo grave podría haber pasado con el hijo indefenso. Al abrir cuidadosamente la puerta pesada del cuarto de Miguel, Ricardo quedó completamente paralizado y atónito con la escena absolutamente inesperada que presenció. Luciana estaba cómodamente sentada en la poltrona acolchonada de amamantamiento, con Miguel tranquilamente acurrucado en el regazo, y el bebé estaba claramente mamando en su seno descubierto. La imagen chocante lo golpeó como un puñetazo violento en el estómago. Ricardo sintió instantáneamente una mezcla explosiva de shock profundo, confusión total y rabia incontrolable que hizo que sus manos temblaran visiblemente. Su primer pensamiento automático fue de indignación moral total. ¿Cómo aquella mujer desconocida osaba hacer algo tan íntimo y sagrado con su hijo? ¿Qué tipo de actitud completamente inaceptable e inadecuada era aquella? Miguel era exclusivamente su hijo, hijo biológico de Elena, y ahora una completa extraña estaba haciendo algo que debería ser absolutamente exclusivo de una madre verdadera. Él siempre asumió naturalmente que los bebés eran alimentados tradicionalmente con mamila cuando la madre biológica no estaba presente físicamente. Ver a Luciana amamantando íntimamente a Miguel despertó en él una furia primitiva y animal mezclada con un sentimiento profundo de violación personal que no conseguía explicar racionalmente. Era como si ella hubiera cruzado deliberadamente una línea sagrada e intocable que no debería ni haberse aproximado mínimamente. Pero lo que más perturbó profundamente a Ricardo no fue apenas el acto físico en sí, sino la expresión completamente serena en el rostro relajado de Luciana. Ella no parecía mínimamente incómoda o apenada por la situación. Por el contrario, había algo profundamente natural y genuinamente sereno en aquel momento íntimo. Una ternura auténtica y cuidado maternal que Ricardo definitivamente no esperaba de una simple empleada contratada por necesidad. Luciana cantaba bajito una música suave y melodiosa, acariciaba delicadamente las mejillas rosadas de Miguel y el bebé, que normalmente era extremadamente agitado y lloraba constantemente, parecía completamente tranquilo y satisfecho. Por primera vez desde que nació, Miguel parecía estar en paz completa y absoluta. Era como si Luciana no fuera una niñera cualquiera contratada, sino alguien que realmente entendía profundamente las necesidades especiales complejas de él. Ricardo quedó completamente parado en la puerta por casi 3 minutos eternos, sin conseguir procesar adecuadamente lo que estaba viendo con sus propios ojos. Parte de él quería explotar furiosamente en el cuarto y despedir a Luciana inmediatamente en la misma hora, exigiendo explicaciones detalladas sobre esa actitud que consideraba completamente inadecuada e inaceptable. Otra parte conflictiva de él quedó genuinamente intrigada con la naturalidad impresionante de la escena y principalmente con la reacción extraordinaria de Miguel. Desde que nació prematuramente, Miguel había sido un niño extremadamente difícil y desafiante. Lloraba por horas seguidas sin parar, rechazaba sistemáticamente la mamila con frecuencia irritante, tenía problemas serios para dormir adecuadamente
y parecía siempre incómodo e insatisfecho. Los médicos especializados explicaron detalladamente que bebés con síndrome de Down frecuentemente enfrentan dificultades alimentarias y de sueño, pero Ricardo se sentía completamente perdido sin saber cómo ayudar efectivamente al hijo. Ahí, en el regazo acogedor de Luciana, Miguel parecía un niño completamente diferente y transformado, sereno, visiblemente satisfecho y hasta sonriendo ocasionalmente. Ricardo nunca había presenciado al hijo tan calmado y aparentemente feliz. Era una transformación radical que él no conseguía comprender lógicamente, pero que era absolutamente imposible de ignorar o negar. Cuando Luciana finalmente percibió la presencia intimidadora de Ricardo en la puerta, su rostro quedó instantáneamente completamente pálido. Ella rápidamente acomodó la blusa con movimientos nerviosos y se levantó cuidadosamente con Miguel protegido en los brazos, intentando desesperadamente explicar la situación delicada con una voz temblorosa de puro nerviosismo. Sus manos temblaban visiblemente mientras intentaba encontrar palabras adecuadas para justificar lo que Ricardo había presenciado inesperadamente. Pero, ¿tú qué estás viendo ahora? ¿Me cuentas rápidamente de cuál ciudad estás siguiendo esta historia increíble? Porque lo que estaba para pasar dramáticamente en aquel cuarto cambiaría no apenas la vida de estas tres personas, sino revelaría verdades chocantes sobre prejuicio y juicios que pueden transformar completamente cualquier familia en cualquier lugar de nuestro México. Ricardo la interrumpió abruptamente con una voz heladamente fría y autoritaria que acostumbraba usar cuando estaba a punto de despedir empleados incompetentes, exigiendo una explicación inmediata y detallada para lo que acababa de presenciar chocantemente. El tono cortante y amenazador de su voz hizo que Miguel despertara bruscamente del estado de tranquilidad y comenzara a llorar intensamente, reaccionando instintivamente al estrés palpable en el ambiente. La atmósfera en el cuarto quedó instantáneamente tensa y cargada. Miguel lloraba cada vez más alto, Luciana temblaba visiblemente de nerviosismo y Ricardo sentía su rabia creciendo exponencialmente a cada segundo que pasaba sin una explicación satisfactoria. Lo que debería ser un momento de esclarecimiento se estaba transformando rápidamente en una confrontación que podría cambiar completamente el rumbo de sus vidas. Luciana, visiblemente conmocionada y con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos atemorizados, intentó desesperadamente explicar que Miguel estaba inconsolable hacía más de 2 horas continuas. Dijo con voz embargada que había intentado absolutamente todo lo que conocía para calmar al bebé desesperado: mamila tibia, té calmante, cuna confortable, brazos cariñosos, músicas suaves, pero absolutamente nada funcionaba efectivamente. Miguel lloraba sin parar, con una intensidad preocupante que parecía indicar algún tipo de dolor profundo o malestar físico grave. Fue cuando, en un acto desesperado de intuición maternal irresistible, ella decidió intentar amamantarlo como último recurso. Luciana explicó rápidamente y nerviosamente que aún estaba en el período natural de lactancia porque había perdido trágicamente a su propio bebé recientemente, y que ver a Miguel sufriendo tanto había despertado en ella un instinto maternal incontrolable de intentar cualquier cosa para aliviar el sufrimiento visible del niño indefenso. Ricardo quedó aún más confundido e irritado con esa información perturbadora. ¿Cómo así ella había perdido un bebé? ¿Por qué diablos ella no había mencionado ese detalle crucial durante la entrevista? Y lo más importante, ¿cómo se atrevió a tomar una decisión tan personal e íntima sin su autorización expresa? Para él, aquello representaba una violación grave de los límites profesionales establecidos y una invasión absolutamente inadmisible de la intimidad sagrada de su familia.
La situación quedó aún más tensa y explosiva cuando Ricardo exigió, autoritariamente, que Luciana explicara detalladamente su condición personal delicada. Él quería saber absolutamente todo sobre ese bebé misterioso que ella había perdido. ¿Cuándo exactamente eso pasó? ¿Por qué ella deliberadamente no había informado a la agencia sobre su situación? Y principalmente, ¿cómo ella osó usar su condición personal para justificar un acto tan inadecuado con su hijo? Luciana, con lágrimas escurriendo incontrolablemente por el rostro, intentaba explicar su situación mientras balanceaba a Miguel cariñosamente en los brazos, intentando calmarlo con movimientos suaves. El bebé continuaba llorando intensamente en los brazos de Ricardo, que sin experiencia alguna con niños especiales, no conseguía encontrar ninguna forma efectiva de consolarlo adecuadamente. Su frustración aumentaba exponencialmente a cada segundo que pasaba. Fue en ese momento crítico que pasó algo que Ricardo jamás conseguiría olvidar por el resto de su vida. Miguel, que lloraba desesperadamente en los brazos inexpertos del padre, paró inmediatamente de llorar cuando Luciana se aproximó delicadamente. Ella ni siquiera necesitó cargar al bebé en el regazo. Apenas su presencia reconfortante, su voz suave hablando bajito, fueron suficientes para que Miguel se calmara completamente y mirara directamente hacia ella con una expresión clara de reconocimiento y confort profundo. Era como si el niño, aún con sus limitaciones cognitivas naturales, reconociera instintivamente en Luciana algo especial y necesario para su bienestar. Una conexión inexplicable que trascendía cualquier explicación lógica que Ricardo pudiera dar. Miguel estiraba los bracitos en dirección hacia ella con movimientos ansiosos, emitía pequeños sonidos de contentamiento y su expresión facial cambiaba completamente cuando ella estaba cerca. Ricardo observó esa interacción extraordinaria con una mezcla compleja de celos, confusión profunda y una creciente curiosidad científica. ¿Cómo era posible que su propio hijo, un niño con necesidades especiales que él apenas conseguía comprender, tuviera una reacción tan fuerte y positiva con una mujer que conocía hacía apenas 2 semanas? ¿Por qué Miguel parecía tan conectado emocionalmente con Luciana? Y más intrigante aún, ¿por qué la presencia de ella tenía un efecto tan poderoso en el comportamiento y bienestar de Miguel? El bebé, que era constantemente agitado y difícil de cuidar, se transformaba en un niño sereno y feliz. Siempre que Luciana estaba cerca, había algo en esa dinámica que Ricardo no conseguía entender completamente, pero que era absolutamente imposible de negar o ignorar. En aquel momento decisivo, contrariando todos sus instintos empresariales y su tendencia natural de tomar decisiones rápidas basadas en primeras impresiones, Ricardo tomó una decisión que lo sorprendió hasta a él mismo. En vez de despedir a Luciana inmediatamente, como era su intención inicial automática, él decidió que necesitaba entender completamente lo que estaba pasando ahí. Algo en la forma como Luciana cuidaba de Miguel, en la naturalidad con que lo amamantó, en la manera como conseguía calmarlo instantáneamente, despertó en él una curiosidad que iba mucho más allá de su irritación inicial. Había misterios profundos en aquella situación que él necesitaba desentrañar antes de tomar cualquier decisión definitiva. Ricardo le dijo a Luciana que ellos necesitaban tener una conversación seria y detallada sobre toda la situación. Él quería conocer toda la historia de ella, su experiencia anterior, su formación y principalmente toda la verdad sobre el bebé que ella había perdido. Luciana, aún temblando de nerviosismo, pero claramente aliviada por no haber sido despedida inmediatamente, acordó contar todo.
pero ella pidió que primero pudiera poner a Miguel a dormir adecuadamente, ya que la tensión en el ambiente había dejado al bebé nuevamente agitado. Ricardo acordó, pero dejó claro que esperaba una explicación completa y satisfactoria sobre todo lo que había pasado. Lo que él no sabía era que la historia de Luciana revelaría verdades que cambiarían completamente su percepción sobre juicios, clase social y el verdadero valor de las personas. Mientras Luciana ponía a Miguel a dormir en el cuarto de al lado, Ricardo se dirigió a la cocina espaciosa para preparar café, intentando organizar sus pensamientos confusos sobre los eventos de los últimos meses. La muerte de Elena había sido devastadora no apenas por la pérdida del amor de su vida, sino porque ella falleció apenas 3 meses después del nacimiento de Miguel, cuando ambos aún estaban adaptándose a la realidad de tener un hijo con síndrome de Down. Elena había sido una mujer extraordinariamente fuerte y determinada. Cuando recibieron el diagnóstico de Miguel, ella inmediatamente se lanzó a la investigación. Buscó a los mejores especialistas, estudió todo sobre desarrollo infantil y necesidades especiales. Ella estaba creando un plan completo de cuidados y estímulos para garantizar que Miguel tuviera todas las oportunidades posibles de desarrollo. Ricardo, por otro lado, había reaccionado al diagnóstico con una mezcla de negación y distanciamiento emocional. Su personalidad controladora y enfocada en resultados no sabía cómo lidiar con una situación donde el éxito no podía ser medido en números o ganancias. Él amaba a Miguel, pero se sentía completamente perdido sobre cómo ser padre de un niño con necesidades tan específicas. Después de la muerte de Elena, Ricardo se vio solo con un bebé que parecía rechazarlo constantemente. Miguel lloraba siempre que estaba en sus brazos, se rehusaba a comer cuando él intentaba alimentarlo y parecía calmarse apenas con personas extrañas, enfermeras, empleadas y ahora con Luciana. Eso despertaba en él una mezcla de culpa e inadecuación que prefería no examinar muy profundamente. Cuando Luciana bajó las escaleras después de conseguir hacer que Miguel se durmiera, Ricardo notó detalles en ella que no había percibido durante la entrevista por videollamada. A pesar de las ropas sencillas y la apariencia humilde, había algo en sus movimientos, en la forma como hablaba, que sugería una educación y refinamiento que no se alineaban con sus presuposiciones iniciales sobre personas de su clase social. La conversación comenzó con Ricardo en su modo empresarial más intimidador, exigiendo explicaciones en un tono que acostumbraba a usar con empleados que habían cometido errores graves. Pero conforme Luciana comenzó a revelar su historia, la dinámica de la conversación cambió dramáticamente y Ricardo se vio gradualmente dejando de lado su postura autoritaria. Luciana comenzó hablando sobre haber perdido a su bebé, una niña llamada Sofía, a los 3 meses de vida. El niño había nacido con la misma condición de Miguel, síndrome de Down, pero no resistió a complicaciones cardíacas que son comunes en bebés con esa condición genética. Sofía había muerto en los brazos de Luciana en el hospital público de Iztapalapa, después de una larga lucha contra problemas cardíacos que no pudieron ser tratados adecuadamente debido a la falta de recursos y equipos especializados. La muerte había pasado apenas 2 meses antes de que Luciana comenzara a trabajar en la casa de Ricardo. Ella aún estaba produciendo leche materna y viendo a Miguel llorar desesperadamente, rechazando la mamila, había despertado en ella un instinto maternal irresistible que fue más fuerte que cualquier protocolo profesional. Ella sabía que estaba transgrediendo límites, pero la necesidad de calmar a un niño en sufrimiento había hablado más alto. Ricardo escuchó esa primera parte de la historia con una expresión de creciente malestar. El dolor en la voz de Luciana era tan profundo y genuino que él se sintió avergonzado con su reacción inicial de rabia.
Comenzó a percibir que había juzgado la situación de forma completamente superficial, sin entender las capas emocionales complejas que estaban involucradas. Pero fue cuando Luciana comenzó a revelar más detalles sobre su formación y experiencia profesional que Ricardo recibió el primer gran shock de la tarde. Ella contó que antes de aceptar el trabajo como niñera, era fisioterapeuta especializada en desarrollo infantil, con posgrado en intervención temprana para niños con necesidades especiales. Había trabajado por 12 años en clínicas particulares y en el Centro de Rehabilitación Nacional, cuidando específicamente de bebés y niños con síndrome de Down, autismo y otras condiciones que requerían cuidados especializados. Su expertise con niños especiales no era apenas instinto maternal, sino conocimiento técnico profundo adquirido a través de años de estudio, especialización y experiencia práctica. Ricardo quedó completamente atónito con esa revelación. ¿Cómo una fisioterapeuta especializada en desarrollo infantil estaba trabajando como niñera? ¿Por qué ella no había mencionado su formación durante la entrevista? ¿Cómo él había conseguido contratar por casualidad exactamente el tipo de profesional que Miguel más necesitaba? La ironía de la situación era al mismo tiempo impresionante y vergonzosa. Ricardo había contratado a una de las profesionales más calificadas de Ciudad de México para trabajar como niñera, pagando un salario muy por debajo de lo que debería estar pagando por sus servicios especializados. Miguel estaba siendo cuidado por alguien que había dedicado más de una década de su vida a ayudar niños, exactamente como él. Luciana explicó que había perdido el empleo en la clínica particular donde trabajaba debido a los cortes presupuestarios durante la pandemia. Muchas familias cancelaron los atendimientos especializados y la clínica fue forzada a despedir a varios profesionales, incluyéndola a ella. Con Sofía recién nacida y ninguna reserva financiera, ella pasó meses desesperados buscando reubicación en el área de fisioterapia infantil. Pero la crisis económica había reducido drásticamente las oportunidades en el área de salud. Cuando Sofía se enfermó con problemas cardíacos graves, Luciana gastó todos sus ahorros intentando salvar a la hija. Pagó consultas particulares con cardiólogos pediátricos, medicamentos carísimos que el IMSS no proporcionaba, exámenes que el sistema público no conseguía agendar con la rapidez necesaria. Aún con todo su conocimiento sobre desarrollo infantil y necesidades especiales, Luciana no consiguió salvar a la propia hija. La ironía cruel de una fisioterapeuta que dedicaba su vida profesional a ayudar niños con necesidades especiales, pero que no tuvo recursos para salvar a la propia hija con la misma condición, había destruido a Luciana emocionalmente de una forma arrasadora. Después de la muerte de Sofía, ella se vio sola, sin empleo, sin dinero y con deudas enormes de los tratamientos médicos. El padre del niño había desaparecido durante el embarazo cuando supo del diagnóstico, dejando a Luciana completamente sola para enfrentar tanto la maternidad como la posterior tragedia de la pérdida. Aceptar un trabajo como niñera, muy por debajo de su calificación, había sido una cuestión pura de supervivencia. Ella necesitaba pagar las deudas médicas, costear el funeral de la hija y tener un techo donde vivir. No había tiempo para ser selectiva o esperar por oportunidades mejores en su área de especialización. Ricardo escuchaba esa historia con una expresión de shock creciente. Sus percepciones iniciales sobre Luciana estaban siendo completamente destrozadas, palabra por palabra. La mujer que él había clasificado como una simple niñera sin educación era, en la realidad, una profesional altamente especializada que había sido forzada por las circunstancias a aceptar un trabajo muy inferior a su capacidad y calificación.
Más que eso, ella era una madre que había perdido todo y aún así encontraba fuerzas para cuidar con amor y dedicación profesional al hijo de otra persona. Una persona que estaba, sin saber, recibiendo cuidados que normalmente costarían miles de pesos por mes en clínicas especializadas. Luciana continuó explicando que no había mencionado su formación durante la entrevista porque temía que Ricardo pensara que ella estaba sobrecalificada para el trabajo y no la contratara. Ella necesitaba desesperadamente el empleo y tenía miedo de que la verdad sobre su educación la perjudicara. Muchos empleadores, ella explicó, prefieren niñeras que consideren en su lugar, sin formación superior, que pueda cuestionar métodos o dar opiniones no solicitadas. La ironía de esa situación no pasó desapercibida por Ricardo. Él había contratado a una de las fisioterapeutas especializadas en síndrome de Down, más calificadas de Ciudad de México, para trabajar como niñera, pagando 15,000 pesos mensuales cuando debería estar pagando por lo menos 75,000 por sesiones de fisioterapia especializada. Miguel estaba recibiendo cuidados de nivel internacional sin que Ricardo ni lo supiera. Cuando Luciana terminó de contar su historia básica, Ricardo se sintió profundamente incómodo con sus prejuicios iniciales. Él había juzgado a aquella mujer basado puramente en su apariencia, origen social y en las asunciones que hizo sobre personas que trabajan como domésticas. La realidad era exactamente lo opuesto de todo lo que él había presumido. Pero Ricardo percibió que aún había aspectos de la historia que Luciana no había compartido. Había algo en la forma como ella desviaba la mirada cuando hablaba sobre la muerte de Sofía. Una vacilación que sugería que existían detalles más dolorosos que ella aún no había revelado. Su experiencia en negociaciones le había enseñado a leer señales no verbales, y él podía sentir que había más capas en esa tragedia. Cuando Ricardo presionó gentilmente por más detalles sobre las circunstancias de la muerte de Sofía, Luciana vaciló largamente antes de responder. Había un dolor en sus ojos que iba más allá de la pérdida normal de un hijo. Era como si hubiera una culpa o arrepentimiento específico que ella cargaba además del luto natural. Fue cuando Ricardo insistió en que necesitaba entender completamente la situación para tomar decisiones adecuadas sobre el cuidado de Miguel. Que Luciana reveló una verdad que lo dejaría sin dormir por semanas. La información que ella estaba a punto de compartir cambiaría no apenas la perspectiva de Ricardo sobre la situación, sino su visión sobre desigualdad social, sistema de salud y las tragedias silenciosas que pasan diariamente en México. Luciana finalmente admitió que Sofía no había muerto apenas debido a complicaciones cardíacas naturales del síndrome de Down. La bebé había muerto porque el Hospital Público de Iztapalapa no tenía equipos adecuados para realizar la cirugía cardíaca que podría haber salvado su vida, y Luciana no tenía recursos financieros para llevarla a un hospital particular que realizara el procedimiento necesario. La revelación de Luciana golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago. Sofía había muerto porque nació en el lugar equivocado, en la familia equivocada, en el momento equivocado. Si ella hubiera nacido en la familia de Ricardo, como Miguel, habría tenido acceso a los mejores cardiólogos pediátricos del país, cirugía en hospitales de punta, y estaría viva hoy. La diferencia de apenas algunos kilómetros y miles de pesos había determinado destinos completamente opuestos para dos niños con la misma condición. Luciana continuó contando con la voz embargada que Sofía había pasado sus últimos momentos en la fila de espera del sistema público para una cirugía que nunca llegó. Ella había suplicado, llorado, intentado conseguir préstamos, vendido todo lo que poseía, pero no consiguió reunir los 400,000 pesos necesarios para la cirugía particular. Sofía
murió en los brazos de Luciana en el pasillo del hospital, mientras ella gritaba por médicos que no tenían cómo ayudar. Lo que más chocaba a Ricardo era descubrir que Sofía y Miguel habían nacido con apenas 2 semanas de diferencia. Mientras Miguel nació en una maternidad de lujo en Ciudad de México, con los mejores médicos y todo aparato médico disponible, Sofía nació en el sistema público, con recursos limitados y sin acceso al mismo nivel de cuidados especializados que niños con síndrome de Down necesitan. Luciana explicó que cuando vio el anuncio para trabajar como niñera para un bebé con síndrome de Down, algo dentro de ella la compelió a aplicar, aún sabiendo que sería emocionalmente devastador. Era como si cuidar de Miguel fuera una forma de honrar la memoria de Sofía, una manera de canalizar todo el amor maternal que ella no podía más dar a la propia hija. Ver a Miguel crecer saludable y feliz, recibiendo todos los cuidados y oportunidades que Sofía nunca tuvo, era simultáneamente una fuente de alegría y un dolor constante. Cada sonrisa de Miguel recordaba a Luciana las sonrisas que Sofía nunca podría dar. Cada marco de desarrollo que Miguel alcanzaba era una celebración teñida por la melancolía de marcos que Sofía nunca alcanzaría. La naturalidad con que ella había amamantado a Miguel no era inadecuación profesional o falta de límites. Era el instinto de una madre que aún tenía leche y vio a un bebé con necesidades especiales, necesitando de cuidados que una mamila común no podría proporcionar. Era amor maternal canalizado a través de conocimiento profesional especializado. Ricardo quedó profundamente conmocionado con esas revelaciones. La complejidad emocional de la situación era mucho mayor de lo que él había imaginado. Luciana no era apenas una niñera calificada cuidando de su hijo. Ella era una madre enlutada que había perdido una hija con la misma condición de Miguel, canalizando todo su amor, dolor y conocimiento especializado para cuidar de un niño que representaba simultáneamente esperanza y recuerdo doloroso. En aquel momento, Ricardo tomó una decisión que sorprendería a todos los que lo conocían. En vez de enfocarse en cuestiones de protocolo y límites profesionales, él decidió que quería que Luciana continuara cuidando de Miguel exactamente como estaba haciendo. Más que eso, él quería ofrecerle algo que pudiera de alguna forma compensar la injusticia que ella había sufrido. Preparóse para traducir, manteniendo estilo narrativo mexicano. I need to continue the translation. I'm being very careful to maintain the same length and narrative style, changing Brazilian references to Mexican ones. I should continue from where I left off. Let me continue translating, making sure to maintain the emotional depth and detail of the original text. Ricardo le propuso a Luciana un arreglo completamente nuevo. Él quería contratarla no como niñera, sino como fisioterapeuta particular de Miguel, pagando un salario compatible con su verdadera calificación. Además de eso, él se comprometió a saldar todas las deudas médicas que ella había acumulado intentando salvar a Sofía, y aún ofreció costear una especialización internacional en desarrollo infantil para que ella pudiera actualizar sus conocimientos con las técnicas más avanzadas disponibles. Luciana quedó completamente sin reacción ante esa propuesta. Ella había entrado a la conversación temiendo ser despedida y posiblemente hasta procesada por haber amamantado a Miguel sin permiso. En vez de eso, estaba recibiendo una oferta que cambiaría completamente su vida, no apenas un salario adecuado a su calificación, sino también la oportunidad de reconstruir su carrera y su estabilidad financiera. Pero Ricardo aún tenía una sorpresa mayor reservada para Luciana. Él reveló que después de escuchar toda la historia de ella, había llegado a la conclusión de que Miguel necesitaba de Luciana tanto como ella necesitaba de Miguel. La conexión entre ellos era evidente y poderosa, y separar a esa pareja
sería perjudicial para ambos. Ricardo propuso que Luciana se mudara a un departamento en el mismo condominio de la mansión que él compraría específicamente para ella. De esa forma, ella podría estar siempre disponible para Miguel cuando fuera necesario, pero manteniendo su independencia y privacidad preservadas. Sería como tener una fisioterapeuta especializada viviendo al lado, disponible 24 horas por día. La transformación en la dinámica entre Ricardo y Luciana fue instantánea y profunda. Ricardo, que siempre fue una persona fría y centrada exclusivamente en negocios, se descubrió genuinamente preocupado con el bienestar y la felicidad de una empleada. Luciana, que había perdido toda esperanza de reconstruir su vida después de la muerte de Sofía, se vio ante oportunidades que parecían imposibles apenas horas antes. Pero la historia estaba lejos de terminar. En los días siguientes, conforme Ricardo observaba más atentamente la interacción entre Luciana y Miguel, él comenzó a notar transformaciones en el desarrollo de su hijo que lo dejaban cada vez más impresionado. Miguel no apenas se calmaba con Luciana, él estaba floreciendo bajo sus cuidados especializados de una forma que Ricardo nunca imaginara posible. Luciana estaba aplicando técnicas específicas de fisioterapia infantil que Ricardo ni sabía que existían. Ella hacía ejercicios de estimulación sensorial, trabajaba el desarrollo motor a través de juegos especializados y aplicaba métodos de fortalecimiento muscular que eran imperceptibles para ojos no entrenados, pero que estaban acelerando significativamente el desarrollo de Miguel. Ricardo también comenzó a percibir cambios en sí mismo que lo sorprendían. Por primera vez desde la muerte de Elena, él se sentía genuinamente interesado e invertido en la vida y el bienestar de otra persona que no fuera él mismo. Conversaciones con Luciana sobre el desarrollo de Miguel se extendían por horas, y Ricardo descubrió que ella tenía insights inteligentes y opiniones valiosas sobre mucho más asuntos, además de cuidados infantiles. Su educación, experiencia de vida y perspectiva sobre inclusión social la volvían una compañía intelectualmente estimulante, algo que Ricardo no esperaba encontrar en alguien que había contratado como empleada. Ella lo hacía cuestionar muchas de sus percepciones sobre clase social, educación y el verdadero valor de las personas. Conforme pasaban más tiempo juntos discutiendo el cuidado y desarrollo de Miguel, Ricardo comenzó a cuestionar muchos de sus prejuicios, no apenas sobre Luciana, sino sobre la sociedad mexicana en general. ¿Cuántas otras personas talentosas y calificadas estaban trabajando en posiciones muy inferiores a sus capacidades debido a circunstancias económicas, falta de oportunidades o discriminación social? La presencia de Luciana en la casa también trajo una transformación en la atmósfera general. La mansión, que antes parecía fría y silenciosa después de la muerte de Elena, ahora tenía vida y energía positiva. Miguel reía con frecuencia, exploraba el ambiente con curiosidad creciente y parecía un niño completamente diferente. Ricardo, que antes evitaba pasar tiempo en casa porque todo recordaba a Elena y su propia inadecuación como padre, ahora salía más temprano de la oficina para acompañar los progresos del hijo. El cambio en Miguel era tan dramático que hasta los médicos que lo acompañaban quedaron impresionados con su desarrollo acelerado. Pero fue durante una noche particularmente desafiante que Ricardo presenció algo que cambiaría para siempre su comprensión sobre dedicación profesional, amor incondicional y la diferencia que un cuidador realmente calificado puede hacer en la vida de un niño con necesidades especiales. Miguel había desarrollado una fiebre alta durante la madrugada, y aún con todo su conocimiento especializado, Luciana estaba visiblemente preocupada. Ricardo sugirió llevar al bebé inmediatamente al hospital, pero Luciana explicó que fiebres en bebés con síndrome de Down
podían ser complicadas y que ella podría monitorear la situación en casa desde que aplicara los protocolos correctos y la temperatura no ultrapasara ciertos límites críticos. Durante toda la noche, Luciana no salió del lado de Miguel. Ricardo observó fascinado cómo ella aplicaba compresas frías con precisión médica, monitoreaba constantemente los signos vitales, ajustaba medicación con conocimiento técnico profundo y aún encontraba energía para ofrecer el confort emocional y estimulación sensorial que Miguel necesitaba. Era como asistir a una sinfonía de cuidados médicos especializados y amor maternal siendo ejecutada por una virtuosa. Por alrededor de las 4 de la mañana, cuando la fiebre finalmente bajó y Miguel se durmió tranquilo, Ricardo encontró a Luciana en la cocina llorando silenciosamente. Cuando preguntó lo que estaba pasando, ella explicó que cuidar de Miguel durante la crisis había traído de vuelta todas las memorias dolorosas de Sofía. Ella había revivido las noches que pasó despierta intentando cuidar de la propia hija, la sensación de impotencia cuando los cuidados no eran suficientes, y la desesperación de ver a un niño sufriendo sin poder hacer más. En aquel momento, Ricardo comprendió la dimensión real del sacrificio emocional que Luciana hacía todos los días. Cuidar de Miguel no era apenas un trabajo para ella, era una forma de redención y cura, pero también una fuente constante de dolor y recuerdo. Cada sonrisa de Miguel era simultáneamente una alegría y una memoria dolorosa de sonrisas que Sofía nunca podría dar. Ricardo se sintió profundamente tocado por el coraje y fuerza interior de Luciana. Cómo ella conseguía cuidar de Miguel con tanto amor y dedicación, sabiendo que cada día era una memoria viva de la hija que había perdido. Cómo ella encontraba fuerzas para celebrar los progresos de Miguel, sabiendo que Sofía nunca tendría la oportunidad de alcanzar esos mismos marcos de desarrollo. Fue en aquella conversación de la madrugada que Ricardo tuvo una percepción que cambiaría no apenas su relación con Luciana, sino toda su filosofía de vida. Luciana no estaba apenas cuidando de Miguel a pesar de su dolor. Ella estaba transformando su dolor en amor, su pérdida en dedicación, su luto en propósito. Ella había encontrado una forma de honrar la memoria de Sofía a través del cuidado especializado con Miguel. Esa reflexión llevó a Ricardo a cuestionar profundamente sus propias prioridades de vida. Hacía años, él estaba enfocado exclusivamente en acumular riqueza y expandir su imperio empresarial, pero nunca había parado para pensar sobre el significado real de éxito y realización personal. Luciana, que había perdido todo en términos materiales, parecía haber encontrado un propósito y una paz interior que Ricardo, con toda su riqueza, nunca había experimentado. Pero la revelación más sorprendente aún estaba por venir. Una semana después de la noche en que Miguel se enfermó, Ricardo recibió una llamada que cambiaría todo nuevamente. Era del doctor Fernando Medina, director de la Clínica de Desarrollo Infantil San Rafael, una de las más prestigiadas instituciones especializadas en niños con necesidades especiales en Ciudad de México. Doctor Medina explicó que había surgido una vacante para coordinadora del Departamento de Fisioterapia Neonatal, y Luciana era no apenas la primera opción, sino prácticamente la única persona que ellos consideraban verdaderamente calificada para la posición. El salario ofrecido era de 90,000 pesos mensuales, más de 5 veces lo que Ricardo estaba pagando, y la posición representaría el reconocimiento profesional y la estabilidad de carrera que Luciana merecía. Doctor Medina explicó que desde que Luciana había sido despedida durante la pandemia, la calidad de los atendimientos en la clínica había disminuido significativamente, y ellos estaban desesperados para traerla de vuelta. Él contó historias impresionantes sobre los resultados extraordinarios que Luciana obtenía con sus pacientes.
resultados que otros fisioterapeutas no conseguían replicar. Ricardo quedó dividido entre dos reacciones completamente conflictivas. Por un lado, se sentía genuinamente feliz por la oportunidad extraordinaria que Luciana estaba recibiendo. Era la oportunidad de ella retomar su carrera en el área médica y reconstruir su vida profesional en el nivel que sus calificaciones merecían. Por otro lado, él se sentía egoístamente preocupado con lo que pasaría con Miguel. El niño había florecido de forma extraordinaria bajo los cuidados especializados de Luciana, y Ricardo temía que un cambio pudiera impactar negativamente el desarrollo de su hijo. Miguel se había vuelto un niño más feliz, más activo, y estaba alcanzando marcos de desarrollo que los médicos habían previsto que demorarían mucho más tiempo para pasar. Cuando Ricardo le contó a Luciana sobre la llamada de la clínica, la reacción de ella fue compleja e inesperada. En vez de la alegría inmediata que él esperaba, Luciana quedó visiblemente conflictuada. Ella explicó que, a pesar de toda su formación y amor por la profesión, no sabía si estaba emocionalmente preparada para volver a trabajar con niños con necesidades especiales en situaciones clínicas. El trauma de no haber conseguido salvar a Sofía había sacudido su confianza profesional de una forma que ella aún no había superado completamente. Trabajar con Miguel era diferente. Era un ambiente controlado, un niño saludable que necesitaba de estímulos de desarrollo, no una situación de rehabilitación médica intensiva como sería en la clínica. La idea de volver a trabajar con niños en situaciones críticas la aterrorizaba. Además de eso, Luciana había desarrollado una conexión emocional tan fuerte con Miguel que la idea de dejarlo también la dejaba angustiada. No era apenas una cuestión profesional, sino profundamente personal. Miguel se había vuelto una fuente de propósito y alegría en su vida, una razón para seguir adelante después de la tragedia que había vivido. Abandonarlo para retomar su carrera médica parecía una traición, no apenas a Miguel, sino a la memoria de Sofía. Era como si cuidar de Miguel fuera su forma de ser madre nuevamente, de canalizar todo el amor maternal que no podía más dar a la propia hija. Aceptar el trabajo en la clínica significaría abrir mano de esa conexión maternal que se había vuelto fundamental para su cura emocional. Ricardo percibió que estaba ante una situación mucho más compleja de lo que había imaginado inicialmente. Luciana no era apenas una empleada calificada que podría fácilmente cambiar de empleo por una oportunidad mejor. Ella se había vuelto una parte integral de la vida de Miguel y, por extensión, de su propia vida familiar. La decisión sobre aceptar o rechazar la oferta de la clínica no afectaría apenas a Luciana, sino toda la dinámica que se había desarrollado entre los tres. Miguel había encontrado en Luciana no apenas cuidados especializados, sino una figura maternal que lo amaba incondicionalmente. Ricardo había encontrado en Luciana no apenas una cuidadora competente, sino una compañera en la crianza de su hijo. Fue entonces que Ricardo tomó una decisión que demostraba cuánto su perspectiva sobre relaciones personales y profesionales había cambiado desde que conoció la verdadera historia de Luciana. Él decidió encontrar una solución que beneficiaría a todos los involucrados, honrando tanto las calificaciones profesionales de Luciana como su conexión especial con Miguel. Ricardo propuso una solución innovadora que nunca había considerado antes. Él sugirió que Luciana aceptara la posición en la clínica, pero trabajando apenas medio tiempo, 3 días por semana. En los otros días, ella continuaría siendo la fisioterapeuta particular de Miguel. Para compensar la diferencia salarial, Ricardo se comprometió a pagar un valor adicional para que ella no tuviera perjuicio financiero. Pero Ricardo tenía una idea aún más ambiciosa.
Él reveló que había estado pensando en crear una fundación volcada para mejorar el acceso a fisioterapia especializada para niños con necesidades especiales en comunidades de bajos ingresos. Su visión era que Luciana no apenas retomara su carrera médica, sino que se volviera la coordinadora técnica de esa fundación, usando su experiencia personal y profesional para ayudar a otras familias que estuvieran pasando por situaciones similares a las que ella había vivido. La propuesta dejó a Luciana completamente sin palabras. Ricardo estaba ofreciendo no apenas la oportunidad de retomar su carrera, sino de transformar su experiencia de pérdida en una herramienta para ayudar a cientos de otras familias. Era como si todo el sufrimiento que ella había vivido pudiera finalmente tener un propósito mayor, una forma de prevenir que otras madres pasaran por la misma tragedia que ella había enfrentado con Sofía. La fundación ofrecería fisioterapia gratuita para niños de familias de bajos ingresos, exactamente como la familia de Luciana cuando Sofía estaba enferma. Ningún niño sería perjudicado en su desarrollo por falta de recursos financieros para tratamientos especializados. Sería un lugar donde expertise médica de punta estaría disponible para todas las familias, independientemente de su situación económica. Luciana comenzó a llorar mientras Ricardo detallaba su visión para la fundación. Por primera vez desde la muerte de Sofía, ella sentía que todo su dolor y pérdida podrían tener un significado trascendente. La posibilidad de transformar su tragedia personal en una herramienta de esperanza para otras familias daba un propósito que iba mucho más allá de su cura personal. Ricardo continuó explicando que había pensado en nombrar la fundación Instituto Sofía Miguel, honrando tanto la memoria de la hija que Luciana había perdido como el futuro promisorio de Miguel. De esa forma, el nombre de Sofía sería eternizado a través de una obra que salvaría vidas, mientras Miguel se volvería un símbolo de esperanza para otras familias. La idea de ver el nombre de Sofía asociado a algo que podría ayudar a miles de niños tocó a Luciana de una forma profunda. Era como si la vida breve de su hija pudiera tener un propósito mayor, un legado que trascendería su muerte prematura. Sofía no había muerto en vano si su memoria pudiera ser usada para salvar a otros niños. Ricardo también propuso que Luciana documentara todas las técnicas innovadoras que había desarrollado a lo largo de los años, transformándolas en protocolos que podrían ser enseñados a otros fisioterapeutas. Su experiencia y descubrimientos no deberían quedarse limitados apenas a los pacientes que ella pudiera atender personalmente. La fundación sería equipada con los más modernos equipos de fisioterapia infantil, tendría un equipo multidisciplinario de profesionales y ofrecería no apenas tratamientos, sino también formación para otros profesionales del área. Sería un centro de excelencia que cambiaría la forma como niños con necesidades especiales son tratados en México. Luciana estaba visiblemente emocionada con la posibilidad de transformar su experiencia de pérdida en una fuerza para el bien. Por primera vez desde la muerte de Sofía, ella conseguía visualizar un futuro donde su dolor tendría significado, donde su experiencia podría ser usada para ayudar a otras familias. La decisión de Luciana vino de una forma que Ricardo jamás podría prever, revelando una dimensión aún más profunda de su historia que dejaría al empresario cuestionando todo sobre destino, propósito y las fuerzas misteriosas que conectan vidas humanas de maneras inexplicables. 3 días después de que Ricardo presentara su propuesta sobre la fundación, Luciana pidió conversar con él en particular. Ricardo percibió inmediatamente que había algo diferente en su postura. Ella parecía más determinada, como si hubiera llegado a una conclusión fundamental no apenas sobre la propuesta profesional, sino sobre algo mucho más importante en su vida.
Luciana comenzó la conversación revelando algo que había omitido en todas sus confesiones anteriores. Durante sus 12 años, trabajando con niños con necesidades especiales, ella había desarrollado técnicas innovadoras de estimulación que producían resultados extraordinarios. Sus métodos combinaban fisioterapia tradicional con estimulación sensorial, musicoterapia y técnicas de desarrollo cognitivo que ella había creado a través de años de experimentación y observación cuidadosa. Sus tasas de éxito con niños con síndrome de Down eran estadísticamente imposibles según los estándares médicos convencionales. Niños que eran atendidos por ella alcanzaban marcos de desarrollo meses o hasta años antes de lo previsto por los protocolos médicos tradicionales. Era como si ella hubiera descubierto formas de acelerar y potencializar el desarrollo que otros profesionales no conseguían replicar. Ricardo escuchó esa revelación con creciente fascinación. Luciana continuó explicando que ella propia nunca comprendió completamente su capacidad especial con niños con necesidades especiales. Era como si ella tuviera una intuición que iba más allá de los protocolos aprendidos en la facultad. Ella conseguía identificar necesidades específicas que otros profesionales no percibían, anticipar problemas antes de que se manifestaran completamente y desarrollar ejercicios personalizados que parecían milagrosamente adecuados para cada niño. Pero lo que más impresionó a Ricardo fue cuando Luciana reveló que durante todos esos años ella había documentado meticulosamente todos los casos que había tratado, desarrollando un sistema completo de técnicas que nunca había publicado o compartido oficialmente. Ella poseía investigaciones y métodos que podrían revolucionar el tratamiento de niños con síndrome de Down en México, pero siempre consideró que no tenía credenciales académicas suficientes para presentar sus descubrimientos. Ricardo quedó atónito. Luciana no era apenas una fisioterapeuta talentosa, ella era una investigadora que había desarrollado descubrimientos potencialmente revolucionarios y había mantenido todo ese conocimiento guardado por inseguridad y modestia. La mujer que él había juzgado como una simple niñera sin educación era, en la verdad, una de las profesionales más innovadoras en el área de desarrollo infantil del país. Pero Luciana aún no había terminado sus revelaciones. Ella contó que había notado señales específicas en Miguel que la preocupaban, pero también la llenaban de esperanza. Señales sutiles que indicaban que él tenía potencial para un desarrollo muy superior a lo que normalmente se espera de niños con síndrome de Down. Miguel presentaba respuestas a estímulos, patrones de movimiento y desarrollo cognitivo que sugerían que, con los cuidados correctos, él podría alcanzar niveles de independencia y calidad de vida excepcionales. Si sus sospechas estuvieran correctas, Miguel podría volverse un ejemplo de cómo niños con síndrome de Down pueden florecer cuando reciben estímulos adecuados desde los primeros meses de vida. La posibilidad de que Miguel tuviera un potencial de desarrollo superior al esperado llenó a Ricardo de una esperanza que él no sentía desde antes del nacimiento del hijo. Pero Luciana explicó que para confirmar sus sospechas y maximizar el potencial de Miguel, sería necesario un programa de estimulación intensiva y especializada que ella estaba preparada para desarrollar específicamente para él. Ricardo inmediatamente quiso invertir cualquier cantidad necesaria para garantizar que Miguel tuviera todas las oportunidades posibles. Pero Luciana sugirió algo diferente. Ella propuso que usaran a Miguel como el primer caso de estudio para sus técnicas innovadoras, documentando todo el proceso para eventualmente ayudar a otros niños. La ironía de la situación no pasó desapercibida por Ricardo. Miguel, que él había visto inicialmente como un niño con limitaciones significativas,
podría volverse el ejemplo vivo de cómo niños con síndrome de Down pueden alcanzar potencial extraordinario cuando reciben los cuidados adecuados. Luciana, que había perdido a la propia hija, podría usar su experiencia con Miguel para desarrollar métodos que ayudarían a miles de otros niños. En aquel momento, Ricardo comprendió que la llegada de Luciana a sus vidas no había sido coincidencia. Era como si el destino hubiera conspirado para juntar a una madre que había perdido una hija con síndrome de Down, un padre que no sabía cómo cuidar de un hijo con la misma condición, y un niño que necesitaba exactamente el tipo de cuidado especializado que apenas Luciana podría ofrecer. Luciana aceptó la propuesta de Ricardo sobre la fundación, pero con una condición adicional. Ella quería que la fundación fuera nombrada Instituto Sofía Miguel, honrando tanto la memoria de su hija como el futuro de Miguel. De esa forma, la memoria de Sofía sería honrada a través de un legado que podría ayudar a miles de niños, mientras Miguel se volvería un símbolo de esperanza para familias que enfrentan el mismo diagnóstico. 6 meses después de aquella tarde en que Ricardo se asustó al ver a Luciana amamantando a Miguel, sus vidas habían sido completamente transformadas de maneras que ninguno de ellos podría haber previsto. El malentendido inicial se había vuelto el catalizador para cambios profundos que impactarían no apenas sus propias existencias, sino la vida de cientos de familias que serían beneficiadas por el Instituto Sofía Miguel. El instituto fue establecido en una clínica moderna en la zona sur de Ciudad de México, equipada con los más avanzados recursos para fisioterapia y desarrollo infantil. Luciana fue oficialmente nombrada directora técnica y de investigaciones, con un salario que finalmente reflejaba sus verdaderas calificaciones y el valor extraordinario de sus descubrimientos innovadores. Miguel, ahora con 10 meses, se había vuelto mucho más que un paciente del instituto. Él era la prueba viva de que niños con síndrome de Down pueden alcanzar potencial extraordinario cuando reciben estímulos adecuados desde temprano. Su desarrollo había sorprendido hasta a los médicos más optimistas, y él estaba alcanzando marcos que normalmente no eran esperados hasta mucho más tarde. La conexión entre Miguel y Luciana había evolucionado para algo que trascendía definiciones convencionales de cuidador y paciente. Ella se había vuelto, en todos los sentidos prácticos y emocionales, una segunda madre para Miguel. Y Ricardo se había vuelto no apenas un empleador, sino un compañero genuino en la misión de transformar la vida de niños con necesidades especiales. El impacto del Instituto Sofía Miguel comenzó a ser sentido rápidamente en la comunidad médica capitalina. En sus primeros 6 meses de funcionamiento, el instituto había atendido más de 300 niños, muchos de los cuales en situaciones que habrían resultado en desarrollo limitado, sin intervención especializada. Las técnicas desarrolladas por Luciana estaban mostrando resultados que llamaban la atención de investigadores del mundo entero. Pero tal vez el impacto más significativo haya sido en la propia Luciana. La mujer que había perdido todo y se sentido como una fracasada, se había transformado en una de las investigadoras más respetadas en desarrollo infantil en el país. Ella había encontrado una forma poderosa de transformar su dolor personal en una herramienta para ayudar a otras familias, honrando la memoria de Sofía de una manera que daba significado trascendente a su pérdida. Ricardo también pasó por una transformación fundamental. El empresario frío y enfocado apenas en lucro había descubierto la satisfacción profunda de usar su riqueza para crear algo que genuinamente mejoraba el mundo. Él redujo significativamente su involucramiento en negocios puramente lucrativos para dedicarse más al instituto y al desarrollo de Miguel. Miguel crecía en un ambiente único.
rodeado por amor incondicional, conocimiento médico especializado y un propósito social mayor. Él estaba siendo preparado no apenas para superar las limitaciones típicas del síndrome de Down, sino para volverse un embajador de la inclusión y un ejemplo de que todos los niños, independientemente de sus condiciones, merecen oportunidades de alcanzar su máximo potencial. La historia, que comenzó con un malentendido sobre amamantamiento, se había transformado en una saga de redención, propósito y amor que probó que cuando abrimos nuestros corazones para comprender verdaderamente a las personas a nuestro alrededor, podemos descubrir oportunidades extraordinarias de crecimiento e impacto positivo. Ricardo frecuentemente reflexionaba sobre cómo una única tarde había cambiado todo. Si él hubiera reaccionado apenas con rabia, sin dar oportunidad para que Luciana explicara su historia, nada de eso habría pasado. Miguel no habría recibido los cuidados especializados que estaban transformando su vida. Luciana continuaría perdida en luto y trabajando por debajo de su calificación, y cientos de niños que fueron beneficiados por el instituto nunca habrían tenido esa oportunidad. La lección más profunda que Ricardo aprendió fue sobre la importancia de mirar más allá de las apariencias y dar a las personas oportunidades de contar sus historias completas. Luciana le había enseñado que cada individuo carga experiencias, conocimientos y potenciales que pueden no ser inmediatamente aparentes, y que juicios precipitados pueden hacernos perder las oportunidades más preciosas de nuestras vidas. Un año después de la inauguración del instituto, Ricardo tomó una decisión final que oficializaría la familia no tradicional que ellos se habían vuelto. Él propuso adopción conjunta, garantizando que Luciana tuviera derechos parentales oficiales sobre Miguel. Era una forma de reconocer legalmente el papel maternal que ella había asumido y garantizar que su conexión especial fuera protegida para siempre. La ceremonia de oficialización fue íntima, pero profundamente significativa. Ricardo, Luciana y Miguel se volvieron oficialmente una familia unida no por sangre, sino por amor, propósito y la transformación extraordinaria que puede pasar cuando abrimos nuestros corazones para comprender y ayudar unos a otros. Y fue así que un empresario millonario que se asustó al ver a la niñera amamantando a su hijo con síndrome de Down, descubrió que ella no era apenas una niñera, sino un ángel disfrazado que salvaría el futuro de su hijo y transformaría para siempre su comprensión sobre lo que realmente importa en la vida. A veces, los mayores regalos llegan hasta nosotros disfrazados de malentendidos, y las personas más extraordinarias aparecen cuando menos esperamos, enseñándonos que juzgar por la apariencia puede hacernos perder las oportunidades más preciosas de nuestra existencia.